Mira, esta música es el Club de los Curiosos. Y hoy dice, normalmente el Club de los Curiosos está lleno de gente esto, o sea, no entramos. Y hoy solo estás tú, Manolo. Sí, sí. ¿Esto qué pasa? ¿Qué Pues, pasa aquí? ¿Pasa un golpe de Estado? Sí, sí. Yo siempre, desde que Alberto lo montó, yo siempre he querido mandar. Yo una vez ya me dejó hacer un programa especial en el Borges. Y digo, pues esta es la mía, ¿sabes? Digo, ya que conquisté la radio una vez y ahora me toca la tele. El Club de los Curiosos, que no lo hemos contado, es un podcast con 40 y pico mil... 43.000 y pico. 43.000 ya suscriptores, hecho aquí, en Andalucía, y que se escucha en todo el mundo y en el que habláis de qué, de cosas. Cultura y misterio, sobre todo, pero sí es verdad que si no hubiera sido por la oportunidad que tú nos diste en Radio Vitoria, no estaríamos aquí. Y entonces, pues, gracias a ti se nos conoce y en verdad hablamos de eso, cultura, misterio, a veces además dan más juego, otros dan menos juego, otros son más magufos, sabemos quién queremos más, quién queremos menos. Oye, vamos a hablar un poco de la Edad Media, ¿no? La Edad Media, un tema, a mí siempre me gusta mucho la Edad Ya, a Media. mí también. Es como tan, ¿cómo decir? Hay tan pocas... Sabemos pocas cosas. Sí, y eso yo creo que es lo que me llama la atención de la Edad Media, ¿no? Sí, sí, además eran muchos tabús en la época, con muchos temas, la higiene era un poquillo descuidada. Y también yo pienso, igual que hubo obras de arte muy bonitas en la época y tal, pero que a nivel de ciencia yo creo que fue un atraso para la humanidad ese periodo de tiempo también bastante gordo, ¿no? Llegó la Edad Media y tiraron del freno de mano de la ciencia y dijeron, vamos aquí, los próximos 10 siglos no vamos a avanzar mucho. Bueno, pues todo era pecado, ¿eh? O todo era... Entiendo que, sabiendo cuál es tu negociado, tú nos vas a hablar de... Pues sexo y higiene en la Edad Media. Vale, yo he traído curiosidades y una de ellas tiene que ver también con el sexo. Pues bueno, tiene algo que yo no he encontrado. Pues espérate, ahora te lo cuento. Pero antes, tengo a David, el científico, al otro lado de la videollamada, así que... El amigo David. Pero un momento, me dicen, no, el físico. Bueno, físico, científico. David, ¿estás ahí? Hola. Muy buena. Oye, pero qué ilusión me hace conectar contigo con bata y todo, pero qué maravilla es esta. Y estás como en... Este es el atuendo propio de la Universidad de Málaga, donde yo trabajo. Oye, estás en un laboratorio. Efectivamente, estoy en mi laboratorio, el de física aplicada. Qué bien. Porque fíjate, estábamos aquí Manolo y yo y de pronto conectamos con un científico en un laboratorio de una universidad y, ¿verdad, Manolo? Además con su batita, es que le da todo el punto, parece de Big Bang Theory o algo de eso. Le damos un caché, le damos un caché al programa. Oye, antes de hablar de la Edad Media, y vamos a dedicar unos minutos hoy en Llegó la Hora del Club de los Curiosos, te tengo que preguntar por el asteroide. Hemos hablado hoy en la mesa seria de que por lo visto la NASA y la ESA, o sea, la Agencia Espacial Americana y los de la Agencia Espacial Europea, han subido las posibilidades. La última vez que estuviste aquí dijiste, hay 1,6% de posibilidades de que el asteroide se choque con la Tierra, pero ahora son más posibilidades, cuéntanos. No, a ver, te comento, la probabilidad de impacto subió a un 3,2, ¿vale? Entonces, la NASA hace unas pocas horas y la ESA han corregido los cálculos, porque ya te digo, estos cálculos son muy complicados, se ha rebajado ahora la probabilidad de impacto al 1,5%. Es que no, yo no vivo con esto, o sea, 3,6, 1,5, pero ¿por qué de pronto, o sea, se ha publicado a primera hora que era 3 y pico y ahora 1, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Que no se ponen de acuerdo? Sí, te comento, la problemática y el problema ha sido en la Luna. Los cálculos astrométricos se hacen mirando el objeto celeste y la luz que lo refleja del Sol. Estos días atrás hemos tenido una luna llena bastante luminosa y eso ha hecho que los cálculos no fueran tan exactos. En el momento que hemos podido, que la luna ha empezado a declinar en brillo, los cálculos ya son más exactos, tenemos cielos más oscuros y entonces nos permiten afinar un poquito más esas lecturas astrométricas. Entonces, la NASA ahora ha hecho nuevos cálculos y se ha rebajado al 1,5%. No obstante, hasta marzo tenemos todavía tiempo de seguir tomando medidas cada vez más exactas, pero como ya dije en el programa, no hay que alarmarse porque probablemente no impacte contra la Tierra. La probabilidad de impacto es muy baja. Vale, bueno, pues nos vamos a quedar con eso. Lo que pasa es que los de la tele, los periodistas, ya sabes que nos gusta un buen titular, que nos gusta un clickbait, que nos gusta, cuidado, un asteroide, y además el día de la lotería, o sea, porque esto sí está, si chocase contra la Tierra, Dios no lo quiera, por favor, te lo pido, sería el 22 de diciembre de 1932. Del año 2032. Claro, 2032. Exactamente, del año 2032. El día de la lotería, o sea que podríamos decir eso de ha caído el gordo. Sí, el gordo, mira, hablando del gordo, se ha estimado un poquito mejor lo que es el diámetro de este cuerpo celeste. Se dijo que se estimaba entre 40 y 90 metros, 100 metros. Sí. Ahora mismo se está barajando la posibilidad de que tenga unos 60, 70 metros como máximo.
Y la naturaleza que tiene, la composición es condrítica, con lo cual lo más probable es que cuando entre en la atmósfera terrestre se produzca un aerofrenado y se fragmente en trozos, entonces no todos esos 60 o 50 metros se impacten contra el suelo o contra el mar, si es que cae, que no creo. Vale, bueno, pues nada, vamos a quedarnos en eso, en que no caiga. De todas maneras, 60 metros es un buen pedrolo, ¿eh? Las cosas como son. Pica si te da, ¿eh? Sí, cuidado que te dé. Bueno, a mí me hace mucha gracia lo de que caiga el día de la lotería, porque imaginaos, que no ocurra, pero acabar con un chiste, la humanidad, ¿eh? Esto sería muy bonito, y además el chiste es español, porque sería el día de la lotería en España. Bueno, dicho esto, hoy vamos a hablar de la Edad Media y, oye David, querías hablar de los adelantos astronómicos en aquella época, que son más de los que pensamos, ¿no? Sí, la verdad es que, como ha dicho antes Manolo, la Edad Media fue una época bastante dura a nivel científico porque en el momento de que entró la religión católica, pues impuso una serie de creencias, una serie de dogmas que fueron muy difíciles de erradicar. Y entonces todo aquel que fuera contra la iglesia, pues prácticamente era excomulgado, castigado o quemado en la hoguera, como le pasó, por ejemplo, a Giordano Bruno, claro, que era un fraile que por el hecho de decir que en otras estrellas podían existir otros mundos y otros pueblos, fue quemado en la hoguera en la Plaza del Vaticano. O sea que, ojito, porque como dice la frase, con la iglesia hemos topado. Era algo muy serio. Hoy en día la iglesia ha tomado una posición mucho más relajada en este sentido, pero antiguamente la iglesia pues impuso un dogma que venía de Ptolomeo. Ptolomeo fue un griego que estableció el sistema geocéntrico. ¿Qué quiere decir sistema geocéntrico? De que la Tierra era el centro del universo y que todo lo demás, el Sol, los planetas, las estrellas, giraban en torno a nosotros, en torno a la Tierra. Este sistema era así, era esférico, estaba basado en el círculo perfecto y en que todo giraba en torno a nosotros. Y nada, esto fue prácticamente... Duró hasta el siglo XVI, que fue cuando ya por fin Copérnico publicó su famoso libro de Revolución de las Esferas Celestes y estableció de que el centro del universo en ese sentido era el Sol y no la Tierra. Pero hasta ahí hubo muchísimos siglos. De hecho, hubo un griego, que era Aristarco de Samos, que fue el primero ya en el siglo 320 a.C., que dijo que la Tierra era un planeta más que giraba en torno al Sol. Pero ya te digo, pues como tenía más solera, más creencia, este señor Ptolomeo era un matemático muy refutado, una persona con mucha influencia, pues el sistema que se estableció fue el de Ptolomeo y fue el que asimiló a la iglesia. Entonces, durante toda la Edad Media prácticamente no hubo desarrollo científico, no hubo apenas desarrollo astronómico, aunque sí lo hubo en el mundo islámico, en el mundo azteca y en el mundo indio y chino. Pero aquí en Europa la verdad es que el cálculo astronómico y los avances científicos en ese sentido fueron muy parcos. Los musulmanes, pues a los musulmanes, por ejemplo, les debemos la invención del astrolabio, que fue un aparato que sirvió para poder navegar, para poder establecer coordenadas. Gracias a estos instrumentos se pudo llegar a las Américas. Fíjate, el astrolabio, ¿eh? Pero un momento, Manolo, ¿tú sabes el astrolabio? Esto es ese aparato, ¿no? Sí, yo lo vi de la peli esta de Plan de Escape, del Stallone y el Schwarzenegger, que se hace fabricar uno para fugarse. O sea, tú fíjate, tú te lo conoces por Schwarzenegger. Claro, ellos dan cultura. Vale, pero en verdad me estoy haciendo... profesor, estoy haciendo un poco el paripé, pero no sé qué es un astrolabio. O sea, sé que es una cosa así. ¿Qué es un astrolabio? Un astrolabio es un compás, un aparato de medida que lo que nos permite es saber nuestra posición, nuestra latitud, nuestra longitud en el globo terráqueo. La referencia que tomamos es el Sol, la Luna o cualquier objeto celeste. Vale, estamos hablando de la Edad Media. Lo que pasa es que es verdad que como en la época de los griegos clásicos, los romanos, como que se había avanzado mucho en ciertas cuestiones científicas y de pronto, lo estábamos diciendo Manolo y yo, ¿no? Como que se echa el freno de mano de la ciencia durante unos siglos, ¿no? Pero ese conocimiento previo se tendría, ¿no? Sí, ese conocimiento previo se tendría, pero como ya he dicho, la Iglesia estableció de lo que decía Ptolomeo era la verdad absoluta. Entonces, todo aquello que iba en contra de lo que decía la Iglesia, pues fue prácticamente ocultado. De hecho, en los sótanos del Vaticano están todo eso escrito, guardado, los demás se quemaron. Todo aquello que iba en contra del dogma de la Iglesia era borrado del mapa. Gracias al mundo islámico y a todos esos documentos que el mundo islámico por entonces conservó y tradujo,
Pues después, cuando llegó el Renacimiento, pues bueno, el Renacimiento, la Edad Media, sobre todo gracias a personajes españoles como Alfonso X el Sabio, estos escritos musulmanes llegaron a la península ibérica a través de Córdoba y todos estos manuscritos fueron traducidos, que del griego pasaron al árabe y del árabe pasaron de nuevo al latín, al castellano, y pudimos rescatar toda esa ciencia que estaba por ahí oculta, que estaba por ahí perdida, y pudimos encontrar todos esos escritos, ¿no? Muchos de ellos, por desgracia, se han perdido, pero gracias al mundo islámico se han conseguido, se han vuelto a reescribir. Claro, porque de hecho, mientras en Europa la cosa estaba bastante oscurita, los que mandaban en aquella época era todo el mundo árabe, ¿no? Y aquí lo que era Al-Ándalus, aquí en Córdoba, luego en Granada, ¿no? Éramos la potencia. Córdoba, en Córdoba se dio la cultura, las tres culturas, las grandes culturas, ¿no? La judía, la árabe y la cristiana, ¿no? Y ahí hubo un compendio muy, muy bueno en el que Córdoba fue, en ese sentido, fue el centro cultural del mundo. Entonces, ahí confluyeron grandes pensadores, y luego después grandes reyes como, por ejemplo, Alfonso X el Sabio, que establecieron y ordenaron que todos esos manuscritos fueran reescritos y se hicieran tablas astronómicas, porque él era un rey, pero era un apasionado de la ciencia. Entonces, lo que pidió fue que la corte, que España, que por entonces el reino de España, pues se permeara de toda esa cultura que tenía el mundo islámico. Hoy en día pasa lo contrario. Hoy en día el Islam se ha radicalizado mucho en el sentido científico, y hoy en día el mundo occidental es el que está está mucho más desarrollado en ese sentido. Se han cambiado un poco las tornas en ese sentido. Pero gracias a ese bagaje que el mundo islámico nos ofreció, pues hoy en día estamos donde estamos, ¿no? Y sabemos de todos estos escritos griegos, ¿no? Oye, pues sí, la Edad Media desde un punto de vista científico. Ahora nosotros vamos a ocuparnos de bajar el nivel, ¿no, Manolo? Ponerlo a nivel de suelo auténtico. Sí, ponerlo donde hay que ponerlo. Oye, que no te queremos quitar más tiempo. Si quieres decir algo más, llegó la hora del Club de los Curiosos, hoy versión reducida. ¿Quieres decir algo más, profesor? No, que no me llames profesor, por favor. No. Que yo me quedo por aquí conectado y si queréis en algún momento dado, pues entro y hago una intervención, ¿vale? Ah, fenomenal. Vale, pues mantente ahí porque, oye, con Manolo cualquier cosa puede pasar. Sí. De hecho, quédate porque te preguntaré alguna cosa. Tú has traído, fíjate, hoy especial Edad Media y hemos pasado de la ciencia al guarreo. Al guarreo. Metemos lo peor. Sí, vosotros, sí, por ahí van los tiros. Vosotros sumar. Bueno, pensemos también que estamos en edad familiar. ¿Por dónde empezamos? Pues mira, para poner un poco en contexto, ¿no? Como bien ha dicho David, en esa época la Iglesia Católica pues, era la que te daba los dogmas de la vida y al igual que todo lo que estaba en contra, como en la ciencia, pues en el sexo, todo lo que no fuera tener sexo con fines reproductivos, pues era algo malo. ¿Qué pasa? Para ellos en la Edad Media el matrimonio, como lo concebía la Iglesia, era con los fines reproductivos, o sea que todo lo que fuera tener sexo por placer era pecado. O sea que el fornicio, digamos, por el fornicio... Por el fornicio... Nada, pecado. Pecado, además solo contemplaban el sexo vaginal para tener hijos, todo lo que fuera sexo oral o sexo anal. Ya. Estaba muy penalizado porque era para recibir placer y el placer era Tenía malo. Que para reproducir. Reproducir nada más. De hecho, estaban muy en contra de lo que es la masturbación, porque, claro, estabas desperdiciando tu semilla. Entonces, claro, esa semilla te la tenías que guardar. Y entonces ellos proponían mucho lo que era el tema de ese casto, ¿no? Llevar una vida de celibato, sí. Porque así no entrabas en pecado. La virginidad para ellos era algo muy valorado. Sí. Pues claro, era el estado de una mujer virgen, era como volver en esa época de la iglesia, lo pensaba, era como volver a la época de Adán y Eva. Sí. La época en que no tenían necesidad de sexo, se vivía en el paraíso, vale. Entonces todo... Vale, por ir recapitulando, sexo poco. Poco. Para reproducir. Para reproducir, ¿no? Nada de masturbación, arriba muy bien vírgenes. Sí. Vale, ¿y qué más? Luego tenía el incesto, curiosamente, aunque era malo, estaba mal visto, pero no era pecaminoso para ellos. Yeah. Curioso. La zoofilia sí, obviamente. Cuando una mujer estaba en la menopausia, sí se podía seguir teniendo sexo con ella, aunque pues, no se consideraba que fuera placentero, siempre se podía obrar en el milagro de que saliera a la vida de nuevo, sí. Cosa curiosa.
Las mujeres siempre tenían que tener una postura de misionero, no podían estar lo que era encima tuya o algo, porque eso ya te podían llevar a que se confundiera uno en posicionamiento si y te tal. vas a volver loco, ¿no? Sí, de Todo hecho, clásico. sí, tiene que ser todo, como decía, prohibido desnudarse para tener sexo, Ya. porque claro, te pueden incitar a armar pecados, ver a tu mujer desnuda. Bueno, eran las famosas las sábanas estas que tenían un agujerito para ni siquiera tocar a Sí, tu pareja. yo creo que después de eso inventaron los Glory Hall para la gasolinera de un servicio, pero bueno, eso es otra historia. Vale. Tú sabes, Roberto, es que si no Ya. le damos ahí un puntillo. Estamos diciendo eso, ¿no? Que también lo que penalizaba mucho, aparte del tema de que se llevaría postura, había escrito que decía que si una mujer, por ejemplo, daba luz a gemelos, era que había disfrutado demasiado teniendo sexo. Sí. Y que si una mujer, por ejemplo, tenía un hijo con algún tipo de deformidad o enfermedad o algo, era porque habían tenido algún tipo de posturas raras o algo así, y entonces por eso había salido esas deformidades en los niños, y eso era en tus escritos de la época. También estaba también la figura de, bueno, había para demostrar si los hombres eran impotentes, cuando un matrimonio no podía tener hijos y tal, había como un consejo de mujeres sabias, que eran mujeres mayores que se reunían, miraban los genitales del esposo y daban el visto bueno a ver si es así, si eran funcionales, no eran funcionales, y si había algún tipo de que no fueran funcionales, entonces ahí sí estaba permitido el divorcio. Y luego estaba también la figura, que de ahí viene la figura de la Barragania, que era la persona, ¿no?, que tenía una amistad, ¿no?, con alguien del clérigo, que era como el ama de llaves que le llevaba a la casa, pero al mismo tiempo se suponía que era como la pareja de ese clérigo. Así que tenía esos toques. Luego, cambiando un poco de tema, no puede ser un poco la intro de cómo era la relación allí, también había preservativos, pero se usaban sobre todo solían ser de piel de oveja o de lino. Eran reutilizables, y porque más que con fines reproductivos para no tener niños, era por no coger enfermedades, porque en esa época, sí, sobre todo, no me acuerdo si era la sífilis o la gonorrea, una de las dos estaba pegando fuerte y... En aquella época, entre la peste y la sífilis, la cosa no estaba bien. Te puedes imaginar, ¿sabes? Y luego el tema de las prostitutas, pues las prostitutas en la Edad Media, la Iglesia consideró que eran un mal necesario para ellos, porque claro, aunque eran malas las prostitutas, pero si no hubiera prostitutas, la misma Iglesia reconocía que eso podía llevar al hombre a hacer violaciones y tal. Y entonces el Consejo de Venecia, en 1358, llegó a esa conclusión, y de hecho hubo ciudades como en Venecia que las prostitutas tenían que llevar algún tipo de distintivo para que fuera un gorro de pico, guante y tal, para que se distinguiera que esa persona se dedicaba a eso. Curiosamente, para que tú veas cómo es la cosa, el prostíbulo más grande de la época, en la Edad Media, en Europa, estaba en Valencia. ¿Oh, sí? Sí, Valencia tenía el prostíbulo más grande de Europa. Sí, era la segunda ciudad más grande que había en la península, después de la Granada nazarí. Rondaban en aquella época unos 75.000 habitantes. Y entonces en los exteriores de la ciudad, lo que sería el Lupanar, estaban allí en toda la zona de ocio, ¿no?, donde estaban los hoteles, las posadas, las mujeres de vida alegre y tal, y allí era donde la gente iba a ejercer sus caprichos. Curiosamente, para que tú veas cómo estaba ya regulado en la época, por lo visto cada 8 días iba un médico de la corte a revisar a las prostitutas por el tema, por el miedo a las enfermedades, para ver que evitar, todo estaba bien, estaba limpio. Claro, que hubiera más o menos algo de higiene para evitar ciertas enfermedades, ¿sabes? O sea que, ya te digo, eran cosas curiosas. Muy bien. La sexualidad en la Edad Media. Espera, que tenemos a nuestro científico, a ver qué opinas. A nuestro físico David. ¿Alguna opinión al respecto de lo que acaba de contar Manolo, el de Prica? Hoy especial, la Edad Media en Llegó la Hora. No te rías, esto es así. ¿Qué quieres que opine? Que no es mi tema, entonces... Ya, no puedo opinar nada. Hombre, el tema este es un salseo que a todos nos interpela, de alguna manera. Sí, ¿no? Sí, es verdad que es un tema curioso, pero ya, como ya he dicho antes, la Iglesia estableció muchas normas en muchos campos, en la ciencia, en el sexo, en la comida, en la fiesta, inclusive. Había fiestas muy conocidas que estaban consideradas paganas. El carnaval que estamos ahora viviendo era una fiesta completamente prohibida porque era
anterior al cristianismo, entonces también estaba abolida. Oye, os quiero contar algunas cositas que hemos sacado nosotros de los de Llegó por aportar. Me voy a traer aquí el ordenador para que lo veáis. Curiosidades de la Edad Media. Hemos preparado hasta una cabecera y todo. Curiosidades de la Edad Media. Hoy en Llegó la Hora especial, el Club de los Curiosos especial, la Edad Media, el medievo, que es muy bonito decir esto de... Ahí está, curiosidades de la Edad Media. Vamos viendo fotos y yo os voy contando cositas que a ver qué os parecen. Como por ejemplo, las mujeres. ¿Sabéis que gustaban mucho en la época las mujeres de rostro redondo y sin pelo? No sin pelo, con poco pelo. Bueno, no, es que les gustaba tanto la frente que les gustaba que las mujeres tuviesen la frente muy, muy amplia. Como la mía, más o menos. Tú serías un canon de belleza en la Edad Media. Afeita un poquito. Las mujeres les gustaba con mucha frente. Entonces, ¿qué hacían algunas mujeres? Se rapaban el inicio del pelo para ser más atractivas. Ahora esto es una cosa horrorosa. O sea, quiero decir horrorosa. Quiero decir que nadie lo hace. Pues en la Edad Media las mujeres... Era como el lookazo, ¿sabes? El look de la época. Más curiosidades de la época... Ah, mira, esto está muy bien. En la Edad Media, esos zapatos que vemos, es que eran así, o sea, les molaba mucho zapatos largos y puntiagudos. Cuanto más largo y más puntiagudo el zapato, eras como de estatus mayor. Qué curioso, ¿eh? Sí. Ya está. Otra curiosidad es que dormían distinto a nosotros. Si iban a la cama cuando se ponía el sol, a las 12 de la noche se despertaban, cenaban algo, hacían un poco las labores domésticas, se volvían a la cama y se levantaban cuando salía el sol, a las 5 o a las 6 de la mañana. Dormían en 2 tandas y dormían todos juntos. Más curiosidades de la Edad Media, hoy especial... los cerdos, esto es muy bueno, muy bueno. Espera, que lo tengo por aquí. Los cerdos no estaban bien vistos. No gustaban los cerdos. Y les culpaban de cosas. Les culpaban de comerse niños. Incluso les juzgaban y les condenaban a los cerdos. Y tengo aquí el caso de, en 1386, un cerdo fue condenado a vestirse le vistieron, supongo, con un chaleco, con guantes, con calzoncillos y con una máscara de humano, y luego le colgaron. Los cerdos. Poca broma. Sí, Ser un marrano en aquella época no estaba bien visto. Y alguna curiosidad más de la Edad Media que tengamos, alguna foto más. Sí, bueno, yo puedo comentar... Espera. David. Di tú. No, es que pensé que me estabas preguntando a mí, pero te comento una cosa curiosa, y es que la astronomía en aquella época estaba todavía muy mezclada con la astrología. Y entonces algo que estaba muy socialmente aceptado también por la Iglesia eran las cartas astrales y los estudios astronómicos de las cartas astrales de las personas influyentes. Yeah. Entonces grandes astrónomos como Kepler, como Tycho Brahe, y en fin, eran astrólogos y hacían cartas astrales para personas influyentes, entre ellos los papas. Muy bien. Entonces, Bueno, pues nada. Los grandes papas pues encargaban esas cartas astrales para saber su futuro y su devenir. Anécdotas. Tengo yo aquí una, Manolo, que es muy buena. Dice, los matrimonios, cuando consumaban el matrimonio, lo hacían delante de toda la familia, para que aquello viesen que estaba bien hecha. Bueno, tengo que iros despidiendo. David, profesor, divulgador, científico, desde un laboratorio con una bata blanca, gracias por hablarnos de astronomía en la Edad Media. Hasta luego. A vosotros, un saludo. Adiós. Manolo, gracias por hablarnos de salseo y la Edad Media. Esto es... Se me olvida, no me ha dado tiempo a contar cómo se lavaba, que también eran comunes. Todos metían una vez al año, solía ser en mayo, y se lavaban todo un tito. Oye, un saludo a todos los del Club de los Curiosos. Escuchad el podcast donde hablan de cultura, de historia, de lo paranormal, un podcast que merece la pena. Gracias, Manolo. Gracias, David. Gracias, Alberto Pons, y a todos los demás. Y ahora nos